Una de las sectas que más ha crecido últimamente en América Latina es una secta que tiene como lema la frase "pare de sufrir". Y muchos habrán escuchado de esto en sus países. El lema de esta secta es "pare de sufrir". Usted hágase de este grupo y va a parar de sufrir para siempre. Y la razón es que muchos siguen a esta agrupación porque el ser humano anhela una vida sin sufrimiento, ¿no? El ser humano busca una vida en que no tenga dolor, no tenga problemas, no tenga que enfrentarse con enfermedades, ni contratiempos, ni problemas con los hijos, ni nada que se le parezca. Una vida donde todo sea color de rosa y no haya ningún tipo de problema, ni pequeño ni grande. ¿A quién de nosotros no le gustaría una vida así? Díganme si no. Pero la Biblia enseña que nuestro Señor Jesús, al venir a este mundo y hacerse uno de nosotros, en el libro de Isaías 53, dice que Jesús era varón acostumbrado al sufrimiento. Nuestro Dios, Jesús mismo, dice que cuando vino a este mundo, su vida se caracterizó por el sufrimiento. Desde el momento en que nació en esta tierra hasta que fue crucificado en una cruz, su vida se caracterizó todos los días por el dolor y por el sufrimiento. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice que por lo que Jesús padeció y sufrió, aprendió obediencia. Y a este Jesús es quien nosotros estamos siguiendo, a este Jesús es quien nosotros estamos adorando. Él enfrentó diferentes tipos de pruebas, todos los días, rechazos, insultos de la gente, traiciones de sus mejores amigos, necesidades físicas, materiales, acusaciones injustas, falsas, azotes y hasta la muerte en una cruz. Y a este Jesús es a quien nosotros seguimos. Con Él nos identificamos en su muerte y resurrección, pero también en Filipenses dice que nos es concedido no solo que creamos en Él, sino también a padecer por Él. Así que para los cristianos la frase "pare de sufrir" no va con nosotros, pero por esa razón queremos abrir su palabra hoy y ver qué lugar tiene, para qué están las pruebas en nuestras vidas y cuál es el propósito de Dios para nosotros con el sufrimiento. Cuando Santiago le escribe, habíamos dicho, esta carta, la escribió a un montón de cristianos que habían sido perseguidos y se fueron lejos de Jerusalén, y allí eran judíos que se habían convertido y estaban viviendo lejos de su tierra, viviendo como extranjeros en otros países y estaban sufriendo. Sufrían de marginación, sufrían de burla, sufrían de no saber el idioma, sufrían de no conocer la cultura donde estaban, sufrían necesidades económicas, sufrían falta de trabajo, sufrían muchas necesidades que tiene una persona que está lejos de su hogar. Y a estos cristianos es que Santiago le escribe esta carta, y a estos cristianos que estaban esparcidos por todo el mundo, que estaban sufriendo, a ellos Santiago les escribe y les dice, versículo 2 y 3, les dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí Santiago le dice a estos hermanos que estaban sufriendo, ustedes tengan por sumo gozo, pónganse bien contentos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Qué consejo más extraño el que él le da a la gente que recibió esta carta? Ustedes pónganse en los zapatos o las sandalias de los cristianos que estaban allí sufriendo la marginación y las necesidades, que venga una carta de uno de los líderes de la iglesia y le diga, hermanos, yo sé que están sufriendo, yo sé que no les va bien siempre, yo sé que tienen problemas, pero saben que pónganse contentos.
Ellos se habrán sorprendido con estas palabras porque es un consejo raro, extraño, ¿no? Pero aquí Él está diciendo, fíjense ustedes que hay razones para ponerse contentos. Seguramente ellos no podían entender por qué Santiago está diciendo, con todo lo que nos pasa, ¿por qué me dice que me ponga contento? Y fíjense que aquí dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando se encuentren en diversas pruebas. No dice, fíjense, pónganse contentos o tengan por sumo gozo en el caso de que tengan pruebas, sino que dice cuando tengan pruebas. Quiere decir que está por sentado, la primera cosa que podemos aprender aquí es que las pruebas siempre van a venir en nuestras vidas. Saben, aquí, aún siendo cristianos, vamos a tener dificultades y problemas y estas cosas van a venir a nuestras vidas tarde o temprano. Eso dice la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios que con Cristo se acabaron los sufrimientos y se acabaron todas las cuestiones, sino que dice que va a haber sufrimiento. Y aquí dice, cuando se encuentren en diversas pruebas. Aquí la palabra diversas es muy interesante y quiere decir pruebas de diferentes colores. Quiere decir que vamos a tener en nuestras vidas, hermanos, pruebas de diferentes tamaños y colores. Vamos a pasar necesidades, va a haber veces en que te van a echar del trabajo, vas a perder tu trabajo, vas a tener un familiar amado que se enferma, vas a tener un amigo que te rechaza o te traiciona, vas a pasar tiempos de necesidad económica o te va a pasar que se te va a quemar la comida de la cena. Diferentes tamaños y colores de pruebas todos los días y todos las tenemos. Y en medio de eso, la palabra de Dios nos dice, ustedes saben que pónganse contentos, alégrense. ¿Por qué? Versículo 2 explica, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay una sola forma en que la Biblia dice que va a venir la paciencia a nuestras vidas, y es a través de los problemas. Cuanto más problemas tengas y vividos de la mano del Señor, más paciente vas a ser. Si no, mírenlo a Moisés. El pueblo de Israel le hizo la vida imposible al hombre, pero fue un hombre manso y paciente como ninguno, porque allí ejercitó paciencia. ¿Y qué quiere decir esto de paciencia? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de resistir. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, hay dos cosas que puede pasar contigo. Número uno, que tú resistas de la mano del Señor o que tú abandones la carrera. Hay personas que frente a un problema grande, a la adversidad, se desaniman y se deprimen y hasta se derrumban. Tuvieron un problema, un fracaso en el matrimonio y se derrumban completamente. Y esto es porque no son incapaces de poder resistir. Y la palabra de Dios dice que estas personas son como la semilla que cae en medio de las piedras, que crece rápido, pero que cuando viene el sol pronto se seca porque no tiene raíz. La Biblia dice que este tipo de personas son personas que escuchan la palabra y la creen, pero cuando vienen las pruebas se apartan. Y cuando esto sucede, la persona empieza a pensar, ¿por qué Dios me permitió que pase esto? Si Dios me ama, ¿por qué esto me sucedió a mí? ¿Por qué Dios, si es bueno, no escuchó mi oración? ¿Por qué si Dios me ama, no me saca de esta situación pronto? Y dice, yo ya no quiero creer en Dios. Yo no quiero creer en un Dios que permite que algo así suceda. Y se desaniman y ya no quieren creer. Hay personas así. En cambio, no se dan cuenta que a través justamente de estas pruebas, el propósito de Dios, dice aquí Santiago, es producir en ellos una fe mayor, producir paciencia, resistencia en cada una de sus vidas. Y así es cuando nosotros enfrentamos una prueba, cuando viene de repente y sin permiso sobre nuestras vidas un problema que nos aflige, que nos angustia, que nos agobia, y nosotros lo empezamos a vivir de la mano del Señor, la fe nuestra empieza a crecer. La fe nuestra empieza a crecer y la paciencia también. Así que muchos de ustedes que están aquí en esta tarde, seguramente alguno de ustedes habrá pensado, yo quiero, Señor, dame paciencia,
Dame paciencia con este hermano, dame paciencia con mi esposo, dame paciencia con mi esposa, dame paciencia con mis hijos. Si ustedes pidieron paciencia, la palabra de Dios dice que Dios les va a mandar pruebas. Les va a mandar problemas sobre su vida. Y así van a adquirir paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí dice que Dios no solamente está interesado en darnos paciencia, sino que Dios está interesado en hacernos perfectos, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En la Biblia, cuando se habla de una persona perfecta, se está hablando de una persona madura, ¿no? Un hombre y una mujer perfecto en la palabra de Dios no es el que no se equivoca. El perfecto en la palabra de Dios es la persona que ha madurado. Y muchas veces cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos problemas, cuando vienen las dificultades sobre nuestra vida, nos damos cuenta, eso pone en evidencia dónde estamos parados. Dígame si no. Cuando viene la tormenta, se sabe qué tan fuerte era el fundamento donde estábamos. Y muchas veces las pruebas van a poner en evidencia nuestra fe. Qué tanto nos falta en carácter o lo que hemos avanzado. Y se pone en evidencia lo que nos falta, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos de débiles, y pone en evidencia nuestras debilidades. La prueba es como ese fuego que calienta el oro hasta que se derrite y empiezan a flotar todas las impurezas. Muchas veces cuando estamos bajo presión, allí nos sale lo que tenemos adentro. Y hay veces en que nosotros nos creímos pacientes, buenos, misericordiosos, benignos y toda la lista de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu. Y pensábamos que somos así, y estamos contentos pensando que nosotros tenemos todo eso. Pero nomás viene uno que te pisa el pie y ahí te sale tu verdadero yo. Y ahí Dios te muestra lo que eres de verdad. Y Dios te muestra lo que te falta todavía crecer. Y ahí en esa prueba, en esa situación, podemos ver realmente lo que nosotros estamos necesitando madurar. Y aquí pasó lo mismo con estos cristianos. Estaban pasando pruebas, estaban pasando dificultades, algunos se enojaban unos con otros, otros luchaban con el desánimo, otros se deprimían. Sin embargo, esas pruebas era Dios queriendo formar en ellos un carácter maduro. Dios quería que ellos crezcan, que puedan enfrentar las cosas de su mano y puedan ellos enfrentar los problemas de la vida y ser más maduros y fuertes en la fe. Hermanos, cuando uno ve pasar a una persona por pruebas, ahí se ve qué tan fuerte es su fe. Si no, miren, ustedes observen cuando una persona está pasando por realmente dificultades y problemas en la vida, observen lo que se ve en esa persona y ustedes van a saber qué tan maduro o qué tan fuerte es su fe. Esta semana estuve visitando al pastor Julio Furuya, todos ustedes lo conocen, estamos orando por él. Él está en el hospital internado, está luchando contra una enfermedad que cambió toda su vida de repente. Pero lo encontré tranquilo, lo encontré con paz, lo encontré agradecido y confiando en el Señor. Y mientras yo escuchaba a él hablar, pensaba en los últimos años. Ellos como familia, él y su esposa han enfrentado pruebas bien duras, han tenido que pasar pruebas bien difíciles y en ese tiempo de lucha Dios formó en ellos una fe madura, un carácter, un carácter capaz de resistir con alegría esto que está viniendo en este momento sobre sus vidas. Después de hablar con Julio, yo pensé, salí de allí del hospital y yo pensé, a mí cuánto me gustaría tener en mi propia vida personal esa madurez y esa entrega que hay en Carol y que hay en Julio y que Dios hizo en sus vidas en estos últimos años. El propósito de Dios, hermanos, con las pruebas es darnos crecimiento y darnos madurez. Ahora, ¿por qué es mi pregunta? Y ustedes seguramente también se la harán. Frente a una misma prueba, algunas personas maduran y otros se derrumban. ¿Conocieron? Hay personas que frente a una prueba se derrumban y hasta abandonan la fe.
y hay otras personas que salen maduras y salen crecidas después de pasar esa situación. Y la respuesta está aquí en la palabra de Dios, es la falta de sabiduría. Versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Saben? Cuando pasamos una prueba, cuando pasamos luchas, cuando nos enfrentamos con dificultades que nos superan, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es la capacidad de ver las cosas como Dios las está viendo. Es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Frente a una prueba, frente a un problema, necesitamos aprender a ver las cosas tal como Dios las ve. Ustedes recuerdan la historia de José. José era hijo de Jacob, tenía varios hermanos y él era el favorito de su papá. Y sus hermanos lo detestaban, lo odiaban. Tanto lo odiaban que lo terminaron vendiendo como esclavo. Primero lo quisieron matar, después lo tiraron a un pozo, después lo vendieron como esclavo. Y ahí se fue él como esclavo a Egipto y sufrió las 1001 a causa de todo lo que le había pasado. Sin embargo, él, haciendo lo que era correcto a los ojos de Dios, Dios le dio gracia. Y la palabra repite, pero Dios estaba con José y era prosperado. Y él así, Dios lo prosperó y terminó siendo el vicegobernador allí y Dios permitió que él ocupe un lugar de un puesto de privilegio y un día se vuelve a encontrar con sus hermanos que vienen por comida y ellos no sabían que él era su hermano. Y es interesante que cuando él se da a conocer, él les dice, no fueron ustedes, sino fue Dios el que me trajo hasta aquí. Ustedes pensaron mal contra mí, hicieron cosas malas contra mí, pero Dios lo cambió todo para bien. ¿Dónde estaba el secreto de José? Él podía ver la mano de Dios detrás de todo lo que le pasaba. Y ahí está, eso se llama sabiduría de Dios, el poder ver la mano de Dios en lo que te está pasando. Una persona que no puede ver la mano de Dios en lo que le pasa, termina amargada, termina frustrada y termina deprimida y decepcionada de Dios. Pero una persona que puede ver la mano de Dios en todo lo que le está pasando, se alegra y puede tener sabiduría. Así que en momentos así, dice la palabra de Dios, si estás pasando por pruebas, dice, pide sabiduría de Dios. Y si te falta, pídela nomás, que Dios te va a dar en abundancia. Cuando uno le pide sabiduría a Dios y uno le dice, Dios, yo no entiendo lo que me está pasando, pero ayúdame a entender y ayúdame a ver las cosas desde tu punto de vista, lo que hace el Señor es cambiar tu manera de pensar y entonces uno deja de sentirse abrumado, deja de sentirse agobiado y empieza a confiar en el Señor. Y en esos momentos es importante la palabra de Dios. Cuando tu jefe te maltrata en el trabajo, cuando tienes un problema, cuando las cosas no salen bien, es importante recordar las promesas y la palabra de Dios. Hay momentos en nuestra vida en que los problemas que tenemos por delante son grandes y tan grandes que uno ya no sabe qué hacer. Y en ese momento es importante acordarnos lo que dice la palabra de Dios. En mi vida personal hubo dos palabras que me han sostenido en tiempos difíciles. La primera está en Hebreos capítulo 13, verso 5, que dice, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Hubo momentos en mi propia vida en que sentí que no había nada, ni había nadie. Sin embargo, esta palabra, yo no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, me sostuvieron durante mucho tiempo. Así que cuando tú tomas esta palabra y dices, Dios, tu palabra dice que tú no me vas a dejar, ni me vas a desamparar, y aunque todo alrededor tuyo esté dado vuelta, tú puedes decirle, Señor, yo confío que tú estás conmigo y que no me vas a dejar, pase lo que pase. Y la segunda palabra que me sostuvo mucho tiempo también es Lucas, versículo 7, que dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Me encanta esta palabra, hermanos. ¿Quién de ustedes sabe cuántos cabellos tiene su hijo? Ustedes que son padres, ¿quién de ustedes sabe cuántos cabellos tienen sus hijos? Ninguno, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial sabe cuántos tenemos. Sabe cuánto teníamos esta mañana y sabe cuánto tenemos ahora después de peinarnos.
aunque algunos tengan menos que otros. El Señor lo sabe exactamente. Y ni un cabello nuestro cae a tierra sin que Dios lo sepa. Quiere decir que nada sucede sin su permiso. Y Él tiene el control. Entonces cuando estamos pasando por pruebas y nos acordamos de palabras como esta, podemos decirle: Señor, gracias, porque tu palabra dice que ni un cabello cae a tierra sin que nada suceda. Esto que me pasó, Señor, estuvo bajo tu mano. Esto que me ha pasado ocurrió bajo tu permiso, Señor. Una razón tú tienes para esto, yo te doy gracias por eso. No entiendo nada, pero Señor, gracias porque mis cabellos están contados y tú cuidas de mí. Y cuando tú le pides a Dios: Señor, dame esa sabiduría para ver tu mano en esto, Dios te la da sin reproche y abundantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una promesa. Si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te la va a dar y sin reproche. La próxima vez que le digas: Señor, dame sabiduría, ayúdame a ver qué de bueno tiene todo esto, ayúdame a ver dónde está tu mano en todo esto, Señor, dame sabiduría, Dios no te va a decir: ¿qué? ¿Sabiduría? ¿Otra vez? ¿Y qué hiciste con la sabiduría que te di la semana pasada? ¿Ya te la gastaste? No, Dios no te va a contestar así. Dios te va a dar abundantemente más y más y más sabiduría para que tú puedas ver su mano y darle gracias y poder tener paz con Él. Yo admiro a las personas que pueden ver con sabiduría la mano del Señor en cada cosa que pasa, chiquita o grande, que pueden dar gracias a Dios y pueden contentarse y pueden decir: aquí estuvo la mano de Dios. Sucedió con José y sucedió con Pablo. Pablo también dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a ponerme contento en cualquier circunstancia. Eso es la sabiduría de Dios. Hay una persona que yo he visto conocido en estos últimos años, y es el pastor Mineguilli de Quesenduma. Conocimos a él después de que pasó el tsunami sobre su iglesia y arrasó con todo y no quedó nada. Él perdió su casa, perdió sus no sé cuántos libros tenía, una biblioteca enorme. Dice que lo que más lamenta son sus 3.000 libros que se han perdido con el tsunami. Y él perdió todo lo que tenía, sin embargo no perdió el gozo. Él pudo enfrentar esa situación de la mano del Señor y dando gracias, porque Dios los conservó con vida. En el último tiempo, no solo el agua les afectó, sino que, como yo les conté, un incendio se prendió en el depósito donde estaban guardadas las cosas de la iglesia y se quemó todo y no quedó allí nada de lo que estaba allí guardado. Pero cuando fuimos esperábamos encontrarlo triste, pero él estaba contento. Él decía: damos gracias, pasó el fuego, pasó el agua, pero estamos vivos, gracias a Dios. Sí. Y pude ver cómo esas pruebas habían logrado en él un carácter agradecido y maduro. Y cuán agradecido estaba, lo aprendimos un día, en que estábamos juntando poniendo arroz en unas bolsas para repartir. Generalmente hay unas bolsas como de 30 kilos y con un envase recipiente ponemos en bolsas pequeñas para repartir en cada casa. Y estábamos haciendo ese trabajo y se volcó un poco de arroz en el piso. Cualquier uno de nosotros, cuando termina el trabajo, ¿qué hace? Lo barre, pues. Lo barre o trae la aspiradora y lo aspira, ¿verdad? Eso es lo que haríamos cualquier uno de nosotros. Pero nos quedamos sorprendidos porque después de que terminamos todo y estábamos por barrer o por aspirar, el pastor vino y se arrodilló allí y grano por grano, él juntó lo que había quedado en el piso. Granito por granito lo juntó para volver a darlo a otra persona más. Y eso nos enseñó cuánta gratitud y con cuánto amor y con cuánta gratitud al Señor, ese arroz que había sido donado por las iglesias, por los hermanos, con cariño, Él no estaba allí desperdiciando, sino que granito por granito, nunca había visto yo algo así, granito por granito, juntó con agradecimiento. Ese carácter, esa gratitud, esa sensibilidad, esa sencillez se logra en medio del dolor y de las pruebas. Y ellos pasaron por pruebas, pasaron por agua, pasaron por fuego y Dios puso en ellos un carácter maduro. Y eso se nota y la gente que mira se da cuenta de que hay algo diferente. Como decía hoy el pastor Komatsu, cuando ve alegría en el corazón de uno, la gente le llama la atención. La última vez que fuimos a repartir y hacer una reunión evangelística,
Cuando nosotros predicamos la palabra y la gente nos escucha, la gente que no conoce al Señor nos escucha, a veces, bueno, la reacción es así, de que es nuevo para ellos. Pero esta vez nos sorprendieron mucho porque terminó la reunión y un hombre se acercó a nosotros y dijo: yo soy el encargado de toda de este lugar y yo quiero que ustedes vengan más seguido aquí a hacer este mismo tipo de reuniones que hicieron hoy en este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un testimonio allí, ¿no? El gozo, la alegría que viene de pasar por pruebas de la mano del Señor se contagia y la gente lo puede ver. Versículos 6 y 7 dice: pero pida con fe. Cuando tú pides a Dios sabiduría, cuando tú pides a Dios que te dé de su visión, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando pides a Dios sabiduría y capacidad para enfrentar las pruebas, tienes que pedir con fe. Debemos pedir, dice, con fe. Nunca pensando, voy a pedir a Dios a ver qué pasa, sino pedir con fe. Hay personas a nuestro alrededor que cuando están pasando por un problema le piden a Dios. Por ejemplo, se enfermaron y le piden a Dios, le piden a la Virgen, le piden al vecino que es curandero, le piden por las dudas al Señor de los Milagros y también al Gauchito Gil. A todos esos le piden, ¿no? Por las dudas. El Gauchito Gil es de Argentina, bueno, si no lo conocen. Es como el Señor de los Milagros, pero en Argentina. Y a todos esos le pide. Pero si haces esto, hermano, Dios no te va a contestar. Dice el versículo 7, no piense que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabes por qué? Hay una sola razón, simple, bien simple. Porque si tú estás enfermo y tú le pides a Dios, y tú le pides a la Virgen, y tú le pides al vecino curandero, y le pides por la duda al Señor de los Milagros, y le pides al Gauchito Gil también, y Dios por misericordia te contestara tu oración y te sana, Dios no quiere que la gloria se la lleve ni el Gauchito Gil ni el Señor de los Milagros. ¿Entiendes? Necesitamos aprender a poner nuestra fe solamente en Jesús. Y no estar pidiendo y pidiendo a todos los que, por las dudas, a todos los que aparezcan por allí. Entonces dice, si tú pides a Dios, pide con fe. Porque si no lo haces de esta forma, ni esperes que Dios te conteste, porque Dios no te va a contestar. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor quiere que solamente pongas tu fe en Él, como dijo Miguel la vez pasada, poner nuestra fe solamente en Jesús, en el lugar correcto, y Dios sí va a contestar, y Él se va a llevar toda la gloria. Entonces, cuando la gente que está a tu alrededor vea que Dios te ha contestado, va a decir, sí, este Dios es verdadero, y a Él sí solamente hay que orar. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Aquí la palabra doble ánimo significa doble corazón, es el inconstante. Es la persona que tiene su corazón dividido, que hoy dice una cosa y mañana otra. El que por un momento cree y mañana duda. El que hoy tiene interés en Dios y al día siguiente ya no quiere saber de Él. Es el que quiere hacer la voluntad de Dios, pero también quiere hacer su propia voluntad. Él tiene el corazón dividido por la mitad. Y la palabra de Dios dice que la persona así es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que hace, lo hace por la mitad y no lo termina. Este tipo de persona, la persona inconstante, aunque sufra, no crece. Y aunque sufra, no madura. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido. ¿Qué es lo que necesita esta persona? ¿No? Poner su confianza solamente en el Señor. Dicen que si uno a un mono le da un jarrón de boca pequeña y un jarrón ancho, con base ancha pero de boca pequeña, y tú le metes una banana adentro del jarrón y le das eso a un mono, el mono lo que va a hacer es meter su mano y al ver que hay una banana adentro lo va a agarrar y va a querer sacarla, ¿no? Pero por supuesto la banana con el puño cerrado no puede salir del jarrón. Y el mono va a tratar de sacar la mano, pero sin soltar.
y a toda costa va a querer sacar la banana y sacar su mano, pero el puño no puede pasar por la boca del jarrón. Y va a pasar horas y horas tratando de jalar y de sacar, pero no quiere soltar. Y saben, hermanos, a veces nuestras vidas son así. A veces podemos querer las bendiciones y las promesas de Dios, pero no queremos soltar lo que a nosotros nos gusta. Y al igual que este mono, hay personas que viven luchando entre lo que quieren de parte de Dios y no quieren soltar lo que Dios les está mostrando que es malo. Y en ese caso, esta persona que tiene doble corazón es así como este mono. La mitad de su corazón quiere las bendiciones de Dios, quiere una vida con Dios, quiere caminar con Dios, pero la otra mitad no quiere abrir el puño y soltar lo que tiene en su mano. Y es por eso que esta persona es llamada, dice, hombre de doble corazón, hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Lo que necesitamos hacer es tomar una decisión y confiar solamente en el Señor Jesús. Soltar todo aquello que tú tanto anhelas, soltar todo aquello que te ata y dejar que el Señor te haga libre. Cuando soltamos, somos libres. Si el mono pudiera entender eso y uno se lo pudiera explicar, nomás con soltar ya es libre y puede sacar su mano. Pero yo les garantizo que pueden estar horas y días y semanas y el mono no larga y el jarrón tampoco sale, ¿no? Y en nuestras vidas a veces sucede lo mismo. La palabra dice, el hombre de doble ánimo, el hombre que no suelta, es inconstante en todos sus caminos. El pueblo de Israel se caracterizó por ser así. El pueblo de Israel se caracterizó por anhelar de Dios, pero sin querer soltar otras cosas. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo lo siguiente: He aquí, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Pongo la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, pues Él es vida para ti y prolongación para tus días. Hermanos, tened por sumo gozo, pónganse bien contentos cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque te parezca increíble, el Señor está queriendo formar paciencia en ti. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor quiere equiparte como cristiano para que no te falte nada y seas una persona madura en Cristo Jesús. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría porque no entiendes, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no te va a reclamar, Dios no te va a mezquinar, Dios te va a dar abundantemente y sin reproche. Cuando pedimos sabiduría al Señor, el Señor nos da en abundancia. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Jesús. El hombre de doble ánimo, el de doble corazón, el inconstante, es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos aprender a morir, a soltar y a dejar que el Señor nos haga libres.